Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, oh, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, oh, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, y tú eres digno.
echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, investido de gran gloria, y tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, todo es para ti, tú mereces gloria. Oh, ángeles y santos se postran ante ti, los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Día y noche canto alabanzas a ti, 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 día y noche
todo fue hecho por ti, todo es para ti, tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. Oh, you are worthy, Jesus, you are worthy of our praise. We thank you, Father, we thank you. You are worthy, Jesus, thank you, Lord. Soberano Señor de los cielos y la tierra, bendito sea Jesús, el Dios de gloria. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de estar en su divina presencia y tener el gran honor, privilegio de meditar en su bendita palabra. Pero antes quiero saludar a los hermanos y hermanas, sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Gracias al Señor que hasta aquí nosotros estamos firmes porque Dios nos ha sostenido. Si seguimos adelante porque su divina presencia nos va guiando y su Santo Espíritu que nos fortalece y que siempre nos va enseñando, nos va instruyendo. Esa es la obra del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. También quiero saludar a las familias, a los amigos, sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Si usted tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, espero que Dios le hable a usted, que Dios lo hable a cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús el Señor. Quiero decirle que todavía la gracia, la misericordia y la bondad de Dios todavía sigue fluyendo. Gloria a Dios para la salvación de los hombres. Bien, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. San Mateo, capítulo 12, versículo 28. Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, damos lectura a la palabra. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la palabra que nos permite meditar esta tarde, siempre reconociendo que tu bondad es grande, tu amor, tu misericordia es infinita sobre nosotros. Señor, Dios bueno, háblanos, enséñanos, instrúyenos, que también pedimos que el Espíritu Santo sea con nosotros. Ayúdanos, Señor, todo por gracia y misericordia tuya. En tus manos estamos. Háblanos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanitos, que yo creo que el tema sería la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. Eso sería el tema. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, para meditar en la autoridad de Jesús, o sea, el poder de Jesús, de dónde surge la autoridad y el poder que Jesús manifestó, de dónde. Y eso es lo que vamos a meditar en esta tarde. Gracias al Señor que hemos nosotros entendido que Cristo Jesús es el vencedor, que Cristo Jesús es el dador de vida eterna, que Cristo Jesús vino a esta tierra para quitar toda maldad de aquellos que vienen a los pies de Cristo Jesús y los reciben como su Señor y Salvador. Entonces todo eso se manifiesta a través del poder de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora, vamos a meditar, hermanitos, en esto, de dónde surge la autoridad de Jesús para que tenga dominio sobre todas las fuerzas del mal. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a ver de dónde surge la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hermanas,
Según Colosenses capítulo 1 y los versículos que hemos leído, Dios el Señor, Cristo Jesús, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Eso quiere decir que la creación, y vamos a referirnos solamente a los seres vivientes, a todo ser, sean visibles o invisibles, sean visibles o invisibles. Cuando digo sean visibles, me refiero, por ejemplo, al hombre, al humano, ¿no? Y cuando digo invisibles, usted sabe que ahí están los ángeles, están los demonios, son seres espirituales que nosotros no vemos, pero que quizás en unas oportunidades Dios le concedió a muchos siervos ver los ángeles. Pero todos esos seres fueron creados, y ahí es donde se ve la autoridad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo, porque oiga, fíjese bien que todo ser que vive, si fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que la máxima autoridad, la creación está bajo el dominio y la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque si Él es el creador, todo le pertenece a Él. Entonces, si todo le pertenece a Él, Él ejerce autoridad, ejerce dominio sobre todas las cosas que Él ha creado. O sea, que por ejemplo, los seres humanos, visibles, los seres invisibles, todos están bajo la autoridad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí tenemos nosotros ya una base de por qué de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si partiendo de eso, hermano, entonces uno piensa, no, ay, qué fácil es para Jesús echar fuera demonios, porque todas las cosas que fueron creadas, las cosas invisibles, están bajo la autoridad, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno piensa que así es fácil, todo lo que Jesús se paraba y le echaba fuera a los demonios, y a veces que Jesús ni había dicho nada, y ya los demonios estaban temblando sin decir nada. Jesús solamente, la presencia del Señor llevaba a los demonios a estar un poco incómodos. O sea, la presencia del Señor enfrente de los demonios, ellos no se sentían bien, no se sentían confortables, porque Cristo Jesús es el Señor, el soberano, el Dios de gloria, el que tiene el control de todas las cosas. Los demonios sabían que una palabra de Jesús tenían que cumplirlo, porque ellos saben que fueron creados por Él, por Cristo Jesús. Entonces ahí viene la autoridad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las fuerzas del mal, Recuerde una cosa: Satanás, o sea, Dios no creó a los demonios. Dios no creó a Satanás, sino que recuerde que Satanás era un querubín. Todos esos demonios son ángeles, lo único que son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, que fueron engañados por Satanás. Entonces, pero aún así están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de Jesús, ellos tienen que cumplirlo, no tienen otra alternativa. ¿Por qué, hermano? Porque los demonios, antes que fueran demonios, fueron creación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, por ejemplo, los ángeles, hermano, Gabriel, los arcángeles, los serafines, los querubines, todo es creado por nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que los ángeles le pertenecen a Él, los querubines le pertenecen a Él, todo es de Él. Y como todo es de Él, entonces Él tiene la autoridad, tiene el dominio. Una palabra de Él sobre su creación tiene que cumplirse, porque es el Rey soberano, es el Dios de gloria.
Por eso se recuerda la última intervención que hacíamos acerca de que dice que el demonio estaba dando testimonio que el que estaba allí era Jesús, el Santo, el Hijo de Dios. Entonces ellos dice, ¿y por qué nos atormenta antes de tiempo? ¿Se acuerda usted del endemoniado de Gadareno? Esos temblaron y fíjese que los demonios le rogaron a Jesús, le rogaron que no los enviara allá al abismo. O sea que ellos, usted nota ahí la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que pensemos en esto también, porque hemos visto la autoridad de Jesús en base a su creación, que Él es el creador y que todo está sujeto a Él. Ahora también, hermano, vamos a ver otro elemento, otro factor en el cual Jesús es el vencedor. Jesús es el que tiene dominio sobre las fuerzas del mal. Hermano, dice la palabra del Señor en Juan 8:46. Si usted lee Juan 8:46, mire lo que dice San Juan 8:46. Vamos a tener la lectura. San Juan 8:46 dice, es hermosa esta palabra, dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8:46. Dice, oiga lo que dice. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Segunda de Corintios 5:21, mire lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 5:21. Vamos a ver, esta hermosa palabra dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, 5:21 de Segunda de Corintios y capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Jesús. Entonces, hermano, la autoridad de Jesús sobre la fuerza del mal es porque Él no conoció pecado. Él no fue un pecador. Recuerde usted que el pecado separa al hombre. El pecado distancia al hombre. El pecado hace que el hombre sea independiente de Dios. Y eso nosotros nos encontramos allá en el Edén, en ese jardín, ese lugar precioso que el Señor le hizo a Adán. Adán tenía una comunión perfecta, una comunión que tenía Adán con su Creador, con su Señor, antes de pecar. Adán no le faltaba nada. Mire, pues en Adán no había miedo, no había enfermedad. Antes de pecar, Adán era el administrador de todas las cosas. Adán era el único ser que podía adorar y obedecer a su Creador. Entonces, cuando Adán está en esa comunión estrecha con su Señor y Salvador, y que no hay pecado, no hay maldad en su corazón, entonces esa comunión tan perfecta que entre Adán y Dios, entonces Adán no tenía problema absolutamente nada. El asunto fue cuando Adán pecó. Recuerde, cuando Adán pecó, el haber pecado, en vivir, en dar un paso de desobediencia, ahí vino el problema. Entonces, dice las Escrituras que cuando Adán peca, se separó de Dios, ya Dios había establecido que si comía del fruto, ciertamente iba a morir. Entonces, Adán comete ese pecado en base a la desobediencia y se separa de Dios. Y entonces, fíjese bien, que le entró miedo, le entró temor y le dio vergüenza. Antes Adán no sentía eso.
No experimentaba el dolor, no experimentaba angustia, no experimentaba el miedo. Porque tenía una comunión antes con Dios, con su Creador, una comunión que hacía que Adán viviera en paz, en tranquilidad, en armonía. La bendición de lo alto fluía sobre Adán, venía de parte de su Creador, de su Dios, de su Señor. Todo estaba sujeto bajo la autoridad del Creador, del que lo había hecho, pero cuando Adán peca, se separa. Ahora mire, hermano, traigo esto porque ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado? Si Jesús hubiera pecado, lo que hubiera pasado es que Él se iba a separar de Dios. Iba a tener una vida independiente. En otras palabras, Él se iba a someter al reino de las tinieblas. Iba a ser esclavo del pecado si el Señor hubiera pecado. Entonces el Señor dice aquí, Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de conocer bien la posición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de vosotros? Lo dijo Él, hermano, como un humano. No lo dijo como Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros vemos que Colosenses, lo que hemos leído, que Él es Dios, Él es el Creador. Todo lo que existe, visibles e invisibles, son creados por Él, porque Él es Dios, es el Señor. Pero cuando Él dice aquí, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ya no lo está diciendo como Dios le dice, como hombre, porque como hombre Él podía fallarle, podía pecar, porque llevaba una naturaleza humana. Realmente, que claro que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ya su llamamiento, su nacimiento, su introducción a esta tierra era en base a un llamado divino. Entonces, pero Él tenía que tener una vida en obediencia a su Padre Celestial, porque si Él peca, hubiera sido independiente de Dios. Entonces Él no hubiera tenido la autoridad y la potestad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de dar vida eterna. Porque oiga, hermano, oiga lo que le voy a decir. Usted no puede rechazar a aquellos que abraza. Usted no puede oponerse en contra de aquellos que usted esté de acuerdo. Jesús, el Señor, rechazó el pecado en su vida y por lo tanto tenía autoridad y poder para perdonar pecados. Pero si Él hubiera pecado, no tenía la autoridad de poder perdonar pecados, porque Él mismo en su cuerpo iba a estar abrazando el pecado. Por eso es que yo doy gracias al Señor, porque Cristo Jesús, oiga bien, Cristo Jesús como hombre, venció. Y eso es lo importante para nosotros. Eso es lo importante para nosotros. Porque Él como Dios, Él es el Creador. Sean dominios, sean potestades, dijo. Todo le pertenece a Él. Pero cuando Él dice aquí, en el capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Leí San Juan, el Evangelio según San Juan. Entonces Él se pone como un instrumento de Dios que no tiene pecado. Y como no tiene pecado, Él tiene autoridad sobre el pecado. Y al tener autoridad sobre el pecado, porque el pecado es donde el enemigo lo usa para tener al hombre bajo la esclavitud. Oiga, el pecado. Usted es hijo de Dios. No, usted sabe que es pecado. Porque ya nosotros que conocimos la gracia, la bondad de Dios, encontramos más claro hoy para nosotros qué es el pecado. Porque usted lo vivió, lo practicó, no es algo así que como que no sabe nada del pecado, lo vivió. Oiga pues, oiga. Y el pecado, nosotros lo vivimos. Y los deleitamos en el pecado. Los deleitamos en el pecado porque esta carne se deleita en el pecado. Los deleitamos en el pecado. Entonces nosotros tuvimos una experiencia en base al pecado. Y el pecado nos hacía a nosotros deleitarnos. Por eso era que era difícil salir de esa esclavitud del pecado. Pero gracias al Señor que hubo uno
Un hombre, pues eso es lo que quiero que nosotros veamos. Hubo un hombre, un ser humano, venido de Dios, con características humanas, que venció el pecado, venció la fuerza del mal. Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, dice, hermanos, Filipenses, capítulo... Vamos a ver Filipenses capítulo 2, a mí me encanta esta porción, Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que aquí lo que estamos viendo es, hermanos, la naturaleza humana de Jesús. Oiga, Jesús venció como humano, no como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué venció como humano? Porque, fíjese bien, ¿por qué venció como humano? Porque Él venía a salvar al humano. Él hubiera venido en forma de ángel, hubiera para salvar a los ángeles caídos, pero no, se hizo hombre, se hizo humano, porque Él, Dios de gloria, el soberano, el Padre celestial, el Padre eterno, en Cristo Jesús quería salvar lo humano al hombre. Por eso Cristo Jesús es el Hijo del hombre. Jesús, el humano, la naturaleza humana, tuvo lucha, tuvo batalla, no se contaminó con el pecado, y por eso es que tuvo a Él la fuerza y el poder y la autoridad de dar vida eterna y de perdonar pecados. Si Jesús hubiera pecado, repito una vez más, si Jesús hubiera pecado, se hubiera hecho esclavo del pecado, y como esclavo del pecado no tendría la fuerza, el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados. Oiga, lo que dice aquí, capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, estando en esta tierra, Él no echó mano de lo que Él era, de lo que Él es. Jesús es humano, hombre humano, pero es Dios. Pero estando en esta tierra como Dios y como humano, Él no echó mano de ser Dios, sino que venció como humano, venció como hombre. Y eso es que a nosotros, como Él venció como hombre, a nosotros lo levanta a ese nivel que también podemos vencer como personas humanas, guiados por el Espíritu Santo, podemos vencer todas las fuerzas del mal. Por eso es el tema, la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. A mí me gusta esta porción, porque dice que no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Él bien lo hubiera hecho, hermano. Sí, se recuerda cuando lo van a apresar y aquel hombre saca la espada y dice, mete tu espada, mete tu espada. Sí, dice, ¿no sabéis que si yo oro al Padre, Él me enviaría una legión? ¿No sabéis? Dice. Y él sabía perfectamente que él sabía perfectamente, el Padre sabe, el Espíritu Santo sabe, Jesús mismo como Dios sabe que la legión de ángeles que hubieran venido a esta tierra a ayudarle a Él, son al servicio de Él, fueron creados por Él. Pero no fue así. No fue así. Por eso dice que no. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que como Jesús, como Dios, no estuvo sometido a hacer la obra salvadora, redentor por los hombres, sino que lo hizo como humano, como hombre, lógico, santo, apartado del mal. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de esclavo. Siervo, pero ¿siervo de quién? ¿Siervo de quién? ¿Siervo de quién?
Siervo no del pecado, no, siervo del Dios de gloria, del poderoso. O sea, eso quiero que nosotros entendamos, hermanos, en esta predicación, en esta enseñanza, que nosotros somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue siervo del Dios eterno, del Dios de gloria. Jesús no vino a ser siervo de este mundo, no vino a ser siervo de las tinieblas, sino que vino a romper, a destruir, como siervo del Dios de gloria. Rompió el pecado, deshizo el pecado. Ahora nosotros, hermanos y hermanas, usted y yo, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la potestad y la autoridad como humanos que somos, ya fuimos perdonados por nuestro Dios, por nuestro Señor, por Jesús, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, usted y yo tenemos, hermanos, la autoridad, la potestad sobre todas las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y que, oiga, hermano, hermana, la victoria de Jesús sobre la fuerza de la tiniebla fue, hermano, fue a nivel humano. Fue a nivel humano. Y ya le voy a explicar por qué. Fue a nivel humano. Venció como humano. Lo único que es el ejemplo para nosotros. Y estando en la condición de hombre, oiga bien, y estando en la condición de hombre. O sea que todo lo que él hizo en esta tierra para salvar al hombre, lo hizo en condición de hombre. Oiga, administrado por el Padre y por el Espíritu Santo. O sea, Jesús. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Jesús, el hombre, murió como un criminal. Jesús. Hermano, qué precioso, qué hermoso la obra de Jesús. Jesús venció. Jesús ministró como hombre y murió como hombre en la cruz para que sea nuestro Redentor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora mire, hermano, y aquí es donde yo quiero que usted piense bien esto, porque, hermano, Jesús venció como hombre. Pero oiga, nosotros leíamos el versículo ese que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, pero dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Entonces está hablando Jesús por el Espíritu de Dios. O sea, hermano, hermana, no podemos separar de Jesús lo divino. No podemos separarlo porque eso es una unión, ¿no? Una unión entrelazados entre sí, entre lo humano y lo divino. Jesús hombre, pero mire, Jesús hombre, vea usted lo que dice. Capítulo 4 de Lucas. Mire que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. No dice Dios, dice Jesús, o sea, la persona. Jesús lleno del Espíritu Santo. El versículo que leíamos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, echo fuera demonios. O sea, por el Espíritu de Dios, Jesús echaba fuera demonios. Por el Espíritu Santo. Allí él no tomaba la autoridad como creador de las cosas invisibles, no. Lo hacía como humano, pero dirigido, guiado, administrado por el Espíritu Santo. Ese es lo humano de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ahora, dice también, hermano, siempre el capítulo 4. Dice, vino, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga aquí, esto es hermoso. Pero antes quiero leer un versículo más, se me olvidaba. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu.
Jesús. Otra vez, y no dice Dios, no, dice Jesús, o sea, la persona, el que nació de una mujer, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, lo humano lleno del poder del Espíritu Santo. Dice, lleno del Espíritu Santo en el versículo 1, versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el versículo que leíamos, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga lo que dice, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga. O sea, cuando Jesús llega a la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, entra a la sinagoga y ahí encuentra las escrituras que hablan de él y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Hijo de Dios dice acá que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oiga bien, hermano, por cuanto me ha ungido, o sea que Jesús es hermano, el Espíritu de Dios está sobre Jesús y Dios lo ha ungido, le ha dado la autoridad a Jesús. O sea, por eso dice que allá en Filipenses capítulo 2 que leíamos, dice que no se aferró al ser igual a Dios. O sea, no tomó su posición como Dios para vencer acá en esta tierra al pecado, a los demonios, a la fuerza de las tinieblas, sino que como hombre, como humano, pero lleno del Espíritu Santo en obediencia al Padre, Él venció. Y por eso es que el Señor nos da el acceso a que seamos llenos también del Espíritu Santo, ungidos por el Señor para poder vencer. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Oiga bien, Jesús dice que vino ungido por el Señor, lleno del poder del Espíritu Santo y vino para dar libertad a los cautivos, sacar de las prisiones a aquellos que estaban presos. Oiga, fue Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermano, hermana, capítulo 1 de Primera de Juan. Mire lo que dice capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Jesús fue ungido por Dios. Usted y yo hemos sido ungidos por el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció como humano. Ahora nosotros como seres humanos somos ungidos por el Señor, pero ya Dios ha hecho una obra en nosotros. Entonces, hermano, oiga bien, oiga, qué diferencia, hermano, si usted es ungido de Dios, ungida del Señor, qué diferencia hay como la persona de Jesús que fue ungido. Ahora, usted puede decir, pero es que Jesús nació del Espíritu, obra del Espíritu, y usted no nació del Espíritu. Y yo he nacido del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu. Eso es lo que dijo el Señor en capítulo 3 de San Juan, cuando Él habla con Nicodemo. El que no naciera del Espíritu. Usted ha nacido del Espíritu. Yo he nacido del Espíritu. Obra del Espíritu Santo. Como dice también Juan capítulo 1, esto dice que no es por voluntad divina, no es por voluntad humana, voluntad de carne, es por voluntad divina. Nacimos por voluntad divina.
Entonces, si nosotros nacimos por voluntad divina, por el Espíritu Santo, así como nació Jesús, entonces Cristo Jesús, como Él venció, nos pone en esa plataforma tal como Él venció. Oiga bien, venció como humano, y por lo tanto nosotros también como humanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nación santa, vamos a vencer siempre. Porque Jesús no venció como Dios, no. Venció como humano, Por eso es que el Señor lo ungió. Por eso es que el Señor dice acá en la Escritura, capítulo 4, dice que fue ungido y lleno del poder del Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu Santo. Dice, hermanos, segunda de Corintios. Vea usted segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice la palabra del Señor. Vamos a ver cómo dice. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo. El que nos ungió es Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. O sea, nosotros igual a Cristo Jesús, somos ungidos. Cristo Jesús fue ungido. Cristo Jesús fue ungido para hacer la obra. Nosotros tenemos la unción, dice Juan. Y aquí cuando Pablo escribe a los de Corintios, dice que nosotros fuimos ungidos por Dios, por el Señor. Ahora, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44. En la casa de Cornelio dice que cuando Pedro estaba predicando, dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Le dice a la iglesia, o sea que gracias al Señor, Cristo Jesús como hombre, como humano, pero ungido por el Señor, vivió alejado del pecado, sin pecado, y entonces eso le dio la autoridad y el dominio para tener la autoridad sobre los malos espíritus, sobre los demonios. Leíamos, hermanos, en Colosenses que dice que todo fue creado sean potestades, sean principados. Ahora, también dice las Escrituras que todas las potestades y principados fueron vencidos en la cruz por Cristo Jesús. O sea, cuando Él muere, venció las potestades. Y por eso dice la Escritura, y esta es la culminación de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda que ya después Jesucristo ha resucitado, se le aparece a sus discípulos y les dice, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id vosotros y predicar el evangelio a toda criatura. Ve usted la gracia, la bondad, la misericordia de Dios Padre a través de Cristo Jesús, y en esa gracia a nosotros también nos ha alcanzado. Hemos sido perdonados, ya el pecado no reina en nosotros y eso nos hace tener una comunión con el Padre. Somos ungidos de parte de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu. Por lo tanto, hermanito, hermana, nosotros tenemos también la capacidad, la autoridad de tener dominio sobre toda fuerza del mal. Bendito sea Jesús, el Señor, nuestro Salvador. Así es que la alabanza, la honra y la gloria sea a Cristo Jesús. Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado el triunfo, y todo, hermanos, es a través de la persona de Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Usted sabe que Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es el fundamento de nuestra vida. Entonces, todo lo que Jesús venció, todo lo que Jesús conquistó en su ministerio terrenal, en la muerte y después de su resurrección, todo
se lo concede a la iglesia. Nosotros hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Somos ungidos de Dios, tenemos la unción de lo alto. Por lo tanto, hermanitas y hermanos, no hay nada, fuerza de las tinieblas, que tenga el control de nuestra vida, sino que nosotros fuimos puestos en poder y en autoridad sobre todos los demonios, sobre toda fuerza. Usted tiene la capacidad del poder de echar fuera demonios. Bendito sea Jesús, el Señor. Gracias al Señor. Espero, hermanitos y hermanas, que esta palabra haya sido de bendición. Y recuerde una cosa, Jesús venció como hombre. Eso sí, guiado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Por eso dijo el Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. O sea que Él echaba fuera los demonios, sanaba a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Fue un instrumento, un vaso que Dios usó para dar vida eterna. Él vivió en obediencia y eso fue lo que le dio la victoria. Gloria a Dios. Así que nosotros, usted quiere ser un creyente de victoria, de triunfo en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que seamos guiados por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu de Dios. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos, hermanitos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Amén.